Un país creado desde cero, en un territorio que nadie quería, que quiere ser un paraíso fiscal y cuyo lema es vive y deja vivir. ¿Es Liberland el gran sueño de los liberales más extremos o es obra de un estafador? Antes de que te contemos, no te olvides de suscribirte al canal ni de activar las notificaciones. Para sus defensores, Liberland se trata de un país que fue fundado el 13 de abril de 2015. Ese día, Vít Jedlicka viajó junto a su novia y un amigo hasta un lugar de la frontera entre Croacia y Serbia. Declaró la independencia de la República Libre de Liberland y fue elegido presidente. Jedlicka es un político de origen checo, de tendencia libertaria, que quería llevar a la práctica los conceptos de su ideología en un nuevo estado. Estos principios son, básicamente, que debe existir un Estado mínimo, que solo se ocupe de las cuestiones esenciales como defensa, seguridad y justicia. En ningún caso podría ir contra la propiedad privada, y el resto de las cuestiones debería ser tarea de la actividad privada. Por eso, para los libertarios, el cobro de impuestos es un robo por parte del Estado y no debería existir, con excepción de esas cuestiones muy básicas. Para crear su nuevo estado, Jedlicka se propuso encontrar alguna porción de tierra que ningún estado soberano quisiera, lo que es considerado en derecho internacional como terra nullius. Esta expresión latina significa, en castellano, tierra de nadie. El checo encontró el lugar buscado y no muy lejos de su país. Liberland está ubicado sobre el río Danubio, en la frontera entre Croacia y Serbia. Tiene 7 kilómetros cuadrados, lo que equivale a unas 100 canchas de fútbol. ¿Y por qué este territorio era terra nullius según Jedlicka? Bueno, todo se desprende de la división de la ex Yugoslavia. Este país, que existió hasta la década del 90, está dividido en lo que ahora son Bosnia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Montenegro, Kosovo, Serbia y Croacia. El tema es que en la frontera entre Serbia y Croacia no se pusieron de acuerdo en algunos sectores. Si bien la zona que hoy es Liberland pertenecía a Serbia, tras la división entre ambos quedó del lado croata de la frontera. Pero si Croacia se quedaba con esta parte del territorio, aceptaba las fronteras que se habían trazado y que consideraba desventajosas. Por eso es que ni Serbia ni Croacia se hicieron cargo de Liberland, que quedó despoblado por más de 2 décadas. Para Jedlicka entonces no había nada más que hablar. Se instaló en esos 7 kilómetros cuadrados y creó Liberland como una utopía libertaria. No borders, no army, no police can ever stop the spread of liberty. Come to the Liberty Island. A partir de la fundación, entonces, empezó a recibir donaciones en la página web, a emitir pasaportes y a divulgar sus ideas por el mundo. El sueño de Liberland se asienta también sobre una marcada visión de la economía. Se promueve el uso de las criptomonedas y hasta el propio Jedlicka confesó que quieren convertirse en un paraíso fiscal sin cobrar impuestos para que lleguen inversiones. El tema es que los paraísos fiscales suelen tener seguridad jurídica y dan tranquilidad a quienes llevan ahí su dinero, lo que en este caso parece un poco más complejo. Otro de los pilares del pensamiento de Liberland es que el pago de impuestos será optativo, pero quienes paguen podrán participar de la toma de decisiones en el Estado. Actualmente alientan a que les envíen donaciones en criptomonedas para que pueda crecer el país más libre del mundo, según dicen. Año tras año informan cuántos ingresos tuvieron. En 2017, según los últimos datos que publicaron, ingresaron nada menos que $546.000. Además, según su presidente, han recibido más de $500.000 de solicitudes de pasaportes. Como ya no tienen una política de pasaportes para todos, abrieron la posibilidad de una residencia electrónica, aunque para conseguirla hay que donar por lo menos $100. Para la ciudadanía no lo informan oficialmente, aunque hay quienes calculan que no baja del equivalente a $5.000. If you haven't applied for citizenship yet, this is the best time to become member of our new community at liberland.org. Live and let live. Pero lo cierto es que durante este tiempo Liberland tuvo algunos problemas. Los seguidores de Un Mundo Inmenso seguramente recuerden el caso de Sealand, que para algunos es el país más pequeño del mundo. Ahí vimos que hay 2 formas para determinar qué es un país.
Una es recurrir a los demás, es decir, que el resto de los países te reconozcan como tal, tengas relaciones diplomáticas e instales embajadas. En este sentido, Liberland solo fue reconocido por Somalilandia, otro estado de escaso reconocimiento internacional, pero con algo más de historia. Jedlicka sí tuvo el apoyo de varios partidos políticos en distintos lugares del mundo, como los partidos libertarios de Estados Unidos y España. La otra forma de determinar o no si es un país es ver si tiene los elementos que componen a un estado soberano. Estos son territorio, gobierno, leyes y población. Si bien Jedlicka dice que recibieron miles de peticiones de ciudadanía, lo cierto es que nadie vive ahí. Es decir, Liberland no tiene población ni personas que vivan en su territorio. Ni siquiera el propio presidente del país vive ahí. Es que cuando se quiere acercar, las autoridades croatas se lo impiden, ya sea por tierra o por agua, e incluso llegó a estar detenido. The chief of the police, he was kind of yelling and saying, you know, Liberland is just an imaginary thing, it's just in your head. And I told him, you know, Croatia is also just imaginary thing, it's just in your head. And that made him really angry. But it's the fact, all the countries are just imaginary concepts. They're really just the thing that we made up in our heads. Luego de las iniciativas libertarias, Croacia empezó a hacerse cargo de la seguridad del lugar y ya no le resulta tan fácil a Jedlicka llegar. Por lo que, en definitiva, no hay ni población ni dominio real del territorio. Por eso es que, por más que se den conferencias en el exterior y siga adelante con su proyecto, hoy Liberland parece más una fantasía que una realidad. Y sobre las donaciones que se envían para hacer crecer a Liberland, bueno, no sabemos exactamente cuáles podrán ser los avances, y Jedlicka podrá ser un estafador para algunos y un gran soñador para otros. ¿Te gustaría vivir en Liberland? ¿Cómo imaginás que será en el futuro? Déjanos tu comentario más abajo.